lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. Pablo Arosemena está conectado con nosotros vía telemática, el ministro de Economía y Finanzas. Ministro, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Gracias por la oportunidad. Un saludo cordial para ti, para todos tus seguidores y radioescuchas. Gracias al ministro de Economía y Finanzas. A ver, lo primero, y quiero empezar por el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se cerró el acuerdo, ustedes han dicho que ha sido un cierre exitoso. El Fondo Monetario ha aprobado el desembolso de $700 millones. ¿Esa plata ya llegó o todavía no, ministro? Claro que sí. Los recursos del último desembolso ya fueron recibidos la semana pasada y es la primera vez en más de 2 décadas que el Ecuador logra culminar con éxito un programa con el Fondo Monetario Internacional. Esto habla bien del país, no solo por este último desembolso, sino tal vez lo más importante porque de cara a un próximo año, que es un año complejo, donde se habla de una posible recesión global, que el Ecuador tenga esta suerte de aval, que significa haber culminado con éxito un acuerdo con el FMI, nos prepara bien para poder acceder a financiamiento multilateral de otros organismos tipo Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, en las mejores condiciones para los ecuatorianos y con esos recursos poder fortalecer la inversión social. Así que es algo positivo, es un hito histórico, se cumplió y el próximo año eso nos pone más fuertes en un año que es especialmente importante por lo complicado que puede ser a nivel mundial. Esos $700 millones son recursos de libre disponibilidad. ¿Ya saben ustedes en qué los van a emplear, ministro Arosemena? Sí, son recursos para el presupuesto que estaban presupuestados desde, digamos, dentro de la planificación financiera del 2022. Siempre se tiene plan B, plan C, pero ese era el plan A y se consiguió cumplir con el plan A, que era acceder a esos recursos. Como te decía, Ecuador ha tenido múltiples ocasiones, intentos de programas con el fondo o programas con el fondo que han llegado a caducar esos programas, han expirado, han terminado, pero sin lograr los últimos desembolsos y lo más importante, ese sello de calidad de que Ecuador sea un país que cumple con su propio programa económico. En esta ocasión, Ecuador, un poco rompiendo la tendencia de más de 20 años, se logra culminar con éxito este programa. Recibimos ya ese último desembolso que nos sirve para tener en el presupuesto el 2022 y lo más importante de cara al 2023, tener financiado debidamente nuestro programa financiero se logra con ese aval que nos da el hecho de haber cumplido con éxito el programa con el FMI. Pues una forma en que te dice el mundo, Ecuador está sabiendo cómo sanear sus cuentas. Estamos saliendo poco a poco de la despilfarra y saliendo del estancamiento y comenzando a entrar en el crecimiento. Ahora, ministro, justamente por ahí quiero ir, porque, digamos, entiendo que esto que le han denominado como un exitoso cierre del acuerdo con el fondo tiene que ver con el cumplimiento de las metas fiscales y de las cifras macroeconómicas. Pero, y aquí es inevitable preguntarle, ministro, o sea, la economía y desde la óptica de ustedes, seguramente a nivel macroeconómico se evidencia una evolución o un convalecimiento de las cifras en el Ecuador. Pero, ¿qué pasa con lo tangible, con lo que palpamos los ciudadanos en las calles, cuando vamos al supermercado, la situación del desempleo, la situación de pobreza? A ratos uno pensaría de que esas cifras macroeconómicas que ustedes las presentan no se relacionan con la realidad del común de los ciudadanos, ministro Arosemena. En el año 2019, 2018, 2019, 2020, 3 de cada 10 familias en situación vulnerable en el Ecuador recibían un bono social, 3 de cada 10. Actualmente, en el 2022, 8 de cada 10 familias en un estrato social vulnerable reciben un bono social. En números absolutos, allá por el 2017, 18, 19 y 20, 1 millón de núcleos familiares recibían un bono social. En el 2022, 1,5 millones de núcleos familiares, es decir, 500,000 de personas adicionales están cobijadas en ese abrazo social que son las transferencias monetarias todos los meses. Son más de 1.400 millones de dólares que se destinan hoy a entregar recursos a las familias más vulnerables. No hay nada más real, más concreto, más tangible que eso, porque eso es darle recursos a quien más lo necesita. Y eso específicamente era parte del programa con el FMI, no solamente un tema
de bajar el déficit fiscal, sino también de aumentar la inversión social. Recordemos que hace un par de años el déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos, era de alrededor de 7 puntos del Producto Interno Bruto, más de 7.500 millones de dólares. El próximo año será de alrededor de 2.400, 2.500 millones de dólares. No es que es cero, pero se la viene bajando de manera considerable, por un lado. Y por otro lado, la inversión social, que son los presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social, lo cual nos lleva a la proforma. La proforma del 2023, que digamos ya es prácticamente la herramienta de trabajo, la herramienta de desarrollo nacional para el próximo año, tenemos presupuestos en el Frente Social que se incrementan por más de 15.200 millones de dólares. También el presupuesto de seguridad por obvias razones. El presupuesto sectorial de seguridad pasa de 3.100 millones a un poco más de 3.300 millones de dólares, 185 millones de dólares adicionales. Entonces, el programa económico que el Ecuador cumplió, que el Ecuador se definió, y que ha contado con el respaldo multilateral, es un programa exitoso, toda vez que ha significado que nos den desembolsos en condiciones favorables para los ecuatorianos. En el pasado se endeudaba el país en tasas altas de interés. Con los organismos multilaterales conseguimos tasas del 2% y a largo plazo. Entonces eso nos ha permitido tener un financiamiento saludable, sensato para el entorno económico complicado que hoy estamos viviendo, y con esos recursos ponerlo al frente social, a la vez que poco a poco vamos bajando el déficit fiscal. Ministro, pero por ejemplo, usted nos dice esos recursos sirven para los temas sociales, por ejemplo, para el tema de los bonos. Uno esperaría que una situación de real bonanza económica, y no solamente macro, sino micro, se reduzca la entrega de bonos porque más personas salen de los niveles de pobreza. Más que incrementar el número de bonos, que viene a ser una suerte de subsidio, y los subsidios, digamos, deberían ser temporales y no permanecer en el tiempo siempre, y ayudar a los que menos tienen, uno entendería que esos subsidios, en este caso un bono, debería, digamos, irse reduciendo mientras se cierra la línea de pobreza, ¿o no es así, ministro? Debería ser así en el mediano y largo plazo. Pero eso no está ocurriendo, eso no está ocurriendo todavía hoy. O sea, tuvimos más de 10 años del superciclo de los commodities, con precios históricos del petróleo, con el endeudamiento más agresivo que ha recibido el país. En el año 2007 la deuda pública total eran 10.000 millones de dólares, en el año 2017 eran 50.000 millones de dólares, y a pesar de eso tuvimos más pobres. Entonces, en el largo plazo, durante toda una década del socialismo del siglo XXI, al final nos dejaron con más desempleo y con más pobreza, y con una despilfarra que es la deuda pública total, que suma al día de hoy 60.000 millones de dólares. Eso es lo que nosotros estamos arreglando. Ahora vamos a la microeconomía. El pulso de la microeconomía son las ventas. ¿Cómo están las ventas en el año 2022 reportadas por el SRI? Este año cierran en 220.000 millones de dólares, ajustado por inflación, ajustado por población. Para los últimos 5 años comparables es el dato más alto de la historia económica contemporánea del Ecuador. Nunca antes se ha vendido tanto. La economía se divide en 20 sectores, así la divide el SRI. Tenemos comercio, industria, agricultura, turismo, construcción, etcétera, 20 sectores. ¿Cuántos sectores están creciendo en el 2022? Ajustado por inflación y por población, 19 de los 20 sectores. No es una cuestión de un sector, son todos los sectores de la economía, 19, 20 para ser preciso. Lo más importante, ¿cuánto estamos creciendo en ventas con respecto al 2021, que ya fue el año de lo que se hablaba del rebote con respecto a la pandemia del 2020, porque la economía no es una boligoma que se pasa rebotando? Entonces, ¿cuánto crecen las ventas en el 2022 contra el 2021, que ya fue el año que el PIB creció el doble de lo pronosticado? Las ventas en el 2022 crecen 14%. Y si nos vamos al prepandemia, cuando éramos felices y no lo sabíamos, en el 2019, ¿cuánto crecían las ventas con respecto al 2018? 1%. Entonces, esa es la realidad. A pesar de los desafíos permanentes que tiene el Ecuador, en este año la microeconomía tiene un nivel de crecimiento en las ventas sin parangón. 14% crecen las ventas en el 22 con respecto al 21 versus 1% en el 19 con respecto al 18. Son más de 220.000 millones de dólares en ventas en 19 de 20 sectores. Ecuador este año tiene la segunda inflación más baja de Sudamérica, tenemos la mitad de la inflación de Estados Unidos, y el próximo año, de acuerdo al FMI, el FMI destaca 2 cosas para Ecuador. Número 1,
tendremos la inflación más baja de toda Latinoamérica. Es importante esto, Fabricio, porque hoy el principal problema económico del mundo es la inflación, y ese problema Ecuador no lo tiene. Ministro. Y segundo, Ecuador, de acuerdo al FMI, en el 2023 va a ser uno de los casos selectos de países que vamos a estar creciendo por encima del promedio regional. Ecuador proyecta el FMI un crecimiento de 2,7% y el promedio regional es 1,7%. Entonces, esa es la realidad de las cosas, donde la microeconomía te da la pauta de que las ventas están creciendo, y eso es positivo, eso no es negativo. Alguien tendría que ser pues antipatriota por amargarse porque las ventas estén creciendo, y peor aún si están creciendo en todos los sectores. Ministro. Ahora, tenemos que seguir haciendo lo que funciona, por un lado, que es el orden fiscal, pero por otro lado hay que hacer siempre cosas también distintas para mantener ese dinamismo en la economía en el 2023. ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento que va a tener el Ecuador en 2023? Y sin el Fondo Monetario, ¿qué van a hacer? O sea, ¿se va a buscar otras fuentes de financiamiento, acudir a otros organismos de financiamiento, o no se requerirá para el próximo año, ministro? Entonces, este año las necesidades de financiamiento fueron 9.500 millones de dólares. El próximo año, el 2023, serán 7.500 millones de dólares. Números gruesos, 2.000 millones menos. ¿Por qué? Porque estamos bajando el déficit fiscal y consecuentemente van bajando las necesidades de financiamiento. ¿Cómo vamos a financiar? Eso está dentro del plan financiero, que es parte de las herramientas que se entregaron, que van acompañando a la Proforma. Son 7.500 millones de dólares, digamos, aproximadamente mitad y mitad, financiamiento internacional, financiamiento local, y dentro de lo que es financiamiento local, la mayor parte es los organismos multilaterales. No necesariamente estamos pensando en trabajar con el FMI, o sea, el recibir recursos del FMI, sí el mantener una relación cercana de cooperación técnica, de colaboración, pero no estamos pensando en que necesitamos recursos específicos del FMI para el próximo año. Si llegáramos a necesitarlo, tendremos la opción abierta. Siempre es mejor en la vida tener más opciones que menos opciones, pero dentro del plan de los recursos que ya están presupuestados, no tenemos recursos del FMI porque estamos ya en una situación donde hemos cumplido un acuerdo con el fondo, es algo histórico, algo que no ha pasado en décadas, y tenemos un programa muy bien financiado con una diversificación de organismos multilaterales, siempre en las mejores condiciones para el Ecuador. Y recordemos que este año adicionalmente hicimos la renegociación de la deuda china, que nos permitió bajar tasa de interés, aumentar los plazos y liberar parte de las garantías del petróleo que estaba atado, ahora liberado, y que hoy se vende a precios de mercado. Todo eso significó un beneficio para el Ecuador de 1.400 millones de dólares en alivio fiscal, alivio del flujo de Ministro Arosemena, le voy a leer lo que dice el ex ministro de Finanzas, Marco Flores. Dice: la condición económica de los últimos 6 años ha alejado al Ecuador del crecimiento económico y lo ha vuelto adicto al endeudamiento público. El año 2023 se requerirá financiar no menos del 25% del presupuesto general del Estado. ¿Es así o no, ministro? No es preciso. A mí me gusta, digamos, conversar sobre los datos duros, más que sobre opiniones ligeras. Y los datos son los que te comparto, que son ya públicos y la gente los puede revisar para poderlos ver en detalle. Trato todas las semanas de estar en medios para poder explicar, y todas las semanas también estoy en foros académicos en todo el país y en foros de gremios productivos que nos invitan para justamente conocer estos temas ya de forma más granular y que no se cometan imprecisiones. Me sucedió en días pasados que nos decían: oiga, pero el presupuesto tiene menos recursos para salud, educación o seguridad, y demostramos cómo eso no era correcto. El presupuesto destina más recursos para salud y para educación, cumplimos con la ley, y además más recursos para seguridad, a la par que estamos haciendo un gran esfuerzo para bajar el déficit fiscal. Porque aquí, Fabricio, hablemos las cosas como son. En el pasado se aumentó la inversión social, pero ¿a costa de qué? De la despilfarra, la deuda pública que hoy estamos pagando. Justo la deuda pública que nosotros hoy estamos pagando, la de las administraciones anteriores. Y luego también hubieron administraciones en el pasado que te bajaban el déficit fiscal, pero sacrificándote la inversión social. Entonces nosotros hemos agarrado lo mejor de las dos estrategias. Aumentamos la inversión social a la par que estamos bajando el déficit fiscal. Fácil de decirlo, fácil de criticarlo, muy difícil de ejecutarlo, pero es exactamente lo que estamos haciendo mientras
tal vez la gente ha estado discutiendo otros temas. Y parte de la estrategia ha sido reactivar la base de la microeconomía productiva, y por eso en este año, lo seguiremos haciendo el próximo año, pero este año le hemos inyectado más recursos a la base de la microeconomía de la banca pública de lo que ningún otro gobierno ha hecho, y sobre todo democratizando el capital. Rápidamente te doy los datos. Hemos inyectado ya más de 1.800 millones de dólares. Quiero repetirlo, no es lo que vamos a hacer, es lo que ya hicimos. Hemos inyectado más de 1.800 millones de dólares a la base de la pirámide, desde el BEDE, desde CONAFIPS y desde Banecuador. En Banecuador lo más conocido, más famoso es el crédito de las oportunidades, el 1% de interés hasta 30 años plazo. Mientras la gente hablaba de una cosa, otra cosa, nosotros ya entregamos más de 100 millones de dólares a más de 50.000 emprendedores, y tienen una tasa de morosidad del 0,7%, menos del 1%, es decir, son recursos bien entregados. Pensemos que gobiernos anteriores le entregaron, Fabricio, 100 millones de dólares a una empresa que está morosa con la CFN. Entonces, es un cambio de paradigma. Es tan radical el cambio de paradigma que la gente a veces no sabe ni cómo asimilarlo. ¿Cómo es posible que antes le entregaban 100 millones de dólares a una empresa morosa y hoy le entregamos 100 millones de dólares a 50.000 emprendedores de la base de la pirámide productiva y tienen una tasa de morosidad del 0,7%? Es decir, son recursos bien colocados. Ministro. Cuando se hacen las cosas bien, con cariño, con sensibilidad social, con criterios, se pueden lograr grandes cosas, y nosotros le estamos metiendo mucha fuerza a esa inyección de recursos desde la banca pública para reactivar la microeconomía. Dos cosas finales, ministro, en una sola pregunta rapidito, en honor al tiempo suyo, sobre todo, ministro Arosemena. La primera, ¿con qué nivel de ejecución presupuestaria estamos cerrando el año? Y la segunda, ¿cuándo el gobierno va a enviar a la Asamblea, si es que ese es el camino, el veto total a la ley que derogaba la reforma tributaria del año anterior? ¿Va a ser un veto total o van a vetarlo por inconstitucionalidad? No sé cuál es el camino, ministro. Estas dos preguntas para finalizar. Tenga la bondad. Sí, gracias, Fabricio. Para cerrar, en los próximos días se estará enviando el veto. Se están analizando las opciones por la inconstitucionalidad, por que sea un veto integral, un veto total, pero esto es algo que va a suceder en los próximos días. Te lo puedo transmitir con total confianza que eso será así, y un poco la expectativa racional, porque de alguna forma en la Asamblea se había entrado en una dinámica donde te dicen gaste más, pero le quito las fuentes de financiamiento para ese gasto que le estoy exigiendo. Y eso es una inconsistencia, digamos, hasta con la norma constitucional, porque la Constitución nos obliga a todos a tener unas finanzas públicas sostenibles, unas finanzas públicas sensatas, responsables. Es decir, que cada gasto que a alguien se le ocurre que debe haber, tiene que tener su respectiva fuente de financiamiento. Eso es lo sensato. Nadie discute eso. Sin embargo, en la práctica lo que ha sucedido es una suerte de intento de sabotaje. Te digo que gastes más, pero te quito los ingresos para que no puedas gastar en lo que yo te estoy pidiendo que gastes. Entonces, va a venir, para ser concreto, va a venir ese veto, será en los próximos días. Y el nivel de ejecución presupuestaria, ¿con qué nivel cerramos? Con eso termino. Yo te lo dividiría en dos partes. Lo que tiene que ver el gobierno central en un nivel, el que corresponde, vamos a estar cercano al 100% como corresponde, pero luego tienes el otro nivel, que es el nivel de los gobiernos seccionales, donde de enero a junio de este año ejecutaron 20%, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, empresas públicas, y algunas de ellas que envían la información hasta con 2 meses de rezago para el mes de septiembre, habían ejecutado alrededor del 60%. Entonces, definitivamente hay un problema en la velocidad de la ejecución y en la calidad de la ejecución de los recursos de los GATS, de municipios y prefecturas, y es importante poder calibrar eso. Son entidades autónomas y centralizadas, pero cada uno pone su parte para hacer el gran Ecuador. En la parte que corresponde al gobierno, cercano al 100%, hay carteras de Estado, por ejemplo, el Midubi, que mucho se conversó en su momento, que se decía que en el mes de junio había ejecutado el 7%, yo luego comentaba cómo en el mes de agosto esa cartera de Estado ya había ejecutado el 75% y en septiembre había ejecutado más del 80%, y bueno, pues ya para cerrar diciembre, como te decía, la gran mayoría de carteras de Estado están listas para ir entrando al nivel del 100%. Es una curva de aprendizaje. Históricamente en el Ecuador las distintas carteras de Estado, independientemente del gobierno, han ejecutado de enero a junio 30%. El problema no es si estás en el 30% de enero a junio, el problema es si estás por debajo de eso, y ese fue el problema de los GATS este año, y eso es algo que tiene que resolverse para el próximo año.
Ministro Arosemena, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, un abrazo para todos. Muy amable a Pablo Arosemena Marriott, ministro de Economía y Finanzas, con algunos temas vinculados al cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la ejecución presupuestaria y, por cierto, el veto total al proyecto que pretendía derogar la reforma tributaria que está vigente desde el 29 de noviembre del año anterior. 8:44, pausa en la primera hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.